La música es algo esencial para el ser humano, ya que podemos experimentar diversas emociones y sentimientos a nivel psicológico. Pero, ¿qué es exactamente la música? Música, que viene del griego musiké, que es arte de las musas según el término tradicional. Es el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando así los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, a través de la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen, que es la antigua Grecia, porque este se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como un arte unitario. Dicho esto, la música se ha vuelto más compleja con la definición de qué es y qué no es desde hace varias décadas. Esto se debe a que varios compositores a lo largo de diversas experiencias han realizado obras que, si bien se han podido o se podrían considerarse obras musicales, expanden los límites de la definición de este arte. La música es un producto cultural con múltiples finalidades, la de suscitar una experiencia estética en el oyente, por ejemplo, la de expresar emociones, sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas, y esto cada vez más. Esto con el objetivo de cumplir una función terapéutica a través de la musicoterapia. La música cumple una función vital en el desarrollo cognitivo del ser humano, porque está relacionada con el pensamiento lógico-matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales y también el aprendizaje de lenguas no nativas. Todo esto ayuda a potenciar la inteligencia emocional. Por este motivo, la música debe estar presente en cualquier plan educativo moderno y ser reconocida como una disciplina imprescindible dentro de la enseñanza obligatoria, como veremos más adelante. Dicho esto, veremos cuáles son sus orígenes, la evolución y raíces de la música a través de los siglos en diferentes culturas, tradiciones y etnias en todo el mundo. En el estudio de la etimología nos indica que la palabra música deriva del griego musiké, que es arte, de las musas. En la etimología griega, las 9 musas eran las diosas que inspiraban la literatura, la ciencia y las artes, y además eran la fuente del conocimiento, plasmado en la poesía, los cantos y los mitos que forman parte de la cultura griega. Entonces, ¿qué definición tiene la música? En muchas de las definiciones parten desde el seno de las culturas. De esta forma, las expresiones musicales se ven afectadas por cuestiones psicológicas, sociales, culturales e históricas. Así surgen múltiples formas y diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué se entiende por música, pero muchas veces puede ser considerado como perfecta o incluso obsoleta. Hay una definición bastante amplia que determina que música es sonoridad organizada, esto según un formulario perceptible, coherente y significativo. Esa definición parte de que se pueden percibir ciertos patrones del llamado flujo sonoro, en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y procesadas por los humanos, y algunos incluso consideran que también por los animales. Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en 3 atributos esenciales. Utiliza sonidos que es un producto humano, por tanto es artificial en este sentido, por lo cual predomina la función estética. Si tomamos las 2 primeras definiciones, nada diferenciaría a la música del lenguaje. En cuanto a la función estética, es un punto muy discutible. Por ejemplo, un jingle publicitario no deja de ser música por cumplir una función no estética. Para los que se preguntan qué es un jingle es un tema musical cantado o una canción breve utilizada con fines publicitarios. Puede ser melódica o cualquier género musical, de modo que se consigue que la marca sea más fácil de recordar por las personas. Para que el jingle sea más efectivo, se incluye un eslogan de la marca o se repite una frase. Por ejemplo, la marca Coca-Cola, al igual que otras marcas, tiene su eslogan y su jingle. ¿Qué le pedirías a un bolígrafo? ¿Qué le pedirías a sus manos? ¿A sus ojos? ¿A sus labios? ¿Qué le pides a una llave? ¿Qué le pides a un mechero? ¿Y a la vida? ¿Qué le pides? Coca-Cola. Destapa la felicidad. Esto puede cumplir distintas funciones y se pueden clasificar en varios tipos. El jingle suele tener una duración entre 30 a 60 segundos.
El autor de las voces musicales en l'Encyclopédie de Didot, Jean-Jacques, las definió como el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído. Pero, ¿cuáles son los datos o factores del sonido? Pues bien, el sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las vibraciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, que por lo general es el aire de la atmósfera. Los sonidos tienen 4 parámetros fundamentales. 1. La altura es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro. En otras palabras, la cantidad de ciclos de vibraciones por segundo o de hercios que se emiten. Dicho esto, se puede definir los sonidos como graves y agudos. Cuanto mayor sea la frecuencia, más aguda o alto será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico. En otras palabras, alcanza sus máximos y mínimos en el mismo instante. 2. La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta contenga. 3. Otra característica es la intensidad con la que se produce un sonido. Esto depende de la energía. La intensidad viene representada en una onda por la longitud. Y por último, el timbre, la cual permite distinguir los diferentes instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos porque son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos como tonos, sobretonos y armónicos, y nosotros lo percibimos como uno, que es fundamental. El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un sonido y la intensidad de cada uno de ellos. Esto se denomina espectro. El timbre se representa en una onda, un sonido puro. El espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo largo de un eje de frecuencia y que representa a cada una de las senoides correspondientes a cada sobretono, y su altura indica la cantidad que aporta a cada una al sonido resultante. En la música prehistórica solo se puede teorizar sobre la base de los hallazgos de los sitios arqueológicos paleolíticos. Con frecuencia se descubren flautas talladas en huesos en los que se han perforado agujeros laterales. Se cree que soplaban en un extremo como el shakuhachi japonés. Esta imagen de una flauta tallada en el fémur de un oso de las cavernas tiene al menos unos 40.000 años. Fue encontrada en Eslovenia. También se recuperaron instrumentos como la flauta de 7 agujeros y varios tipos de instrumentos de cuerda. Un claro ejemplo es el Ravanajata, de los yacimientos arqueológicos de la civilización del Valle del Indio. Por otra parte, la India tiene una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo. Por ejemplo, las referencias a la música clásica india, Marga, se encuentran en los Vedas antiguas escritas de la tradición hindú. Pero, ¿qué es un Veda? Una Veda que es literalmente conocimiento en sánscrito a los 4 textos más antiguos de la literatura india, que es la base de la religión védica, que fue previa a la religión hinduista. El más antiguo de los 4, el Rig Veda, que fue compuesto oralmente en sánscrito a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Los otros 3 son en gran parte copias del Rig Veda original. Dicho esto, existe una colección antigua y muy numerosa de instrumentos musicales prehistóricos, la cual se encontró en China y data de entre el 7000 y el 6600 a.C. Por ejemplo, el himno Urrita a Nikkal, que se encuentra en tablillas de arcilla que se remontan aproximadamente al 1400 a.C. Es la obra música escrita más antigua que se conserva hoy en día. En el antiguo Egipto también se evidencia material y representativa más antigua de los instrumentos musicales que data del periodo predinástico. Dicho esto, toda la evidencia está atestiguada con mayor seguridad en el Imperio Antiguo cuando se tocaron arpas, flautas y clarinetes dobles. En el Imperio Medio se agregaron instrumentos de percusión, liras y laudes a las orquestas. Los platillos frecuentemente acompañaban a la música y danza que todavía permanece hoy en día. La música folclórica egipcia, incluidos los rituales tradicionales sufíes, dhikr, es el género musical contemporáneo más cercano a la música del antiguo Egipto y que han conservado muchas de sus características, tanto en ritmos e instrumentos.
En la cultura asiática hay registros de cómo era la música en la antigüedad. Por ejemplo, la música clásica india marga es una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo. La civilización del Calle del Indio tiene esculturas en las cuales muestran danzas e instrumentos musicales muy antiguos. Un claro ejemplo es la flauta de 7 agujeros. También se han recuperado varios tipos de instrumentos de cuerda y tambores de arpa y Mohenjo-Daro. Esto es gracias a las excavaciones realizadas por Mortimer Wheeler. El Rig Veda tiene elementos de la música india actual, con una notación musical para denotar la métrica y el modo de cantar. La música clásica india es monofónica y se basa en una sola línea melódica o raga. Esto acompañado y organizado rítmicamente a través de talas. La música india actual fue influenciada por la música tradicional persa y por los mogoles afganos. La música carnática popular en los estados del sur es en gran parte devocional. La mayoría de las canciones están dirigidas a las deidades hindúes. También hay muchas canciones que enfatizan el amor y otros temas sociales. La Biblia es un conjunto de libros canónicos compuesto por dos partes principales, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y esto qué tiene que ver con la música? Pues bien, el periodo bíblico del conocimiento proviene principalmente de referencias literarias en la Biblia y fuentes posbíblicas. Herbert Lockyer, quien es historiador de religión y música, escribió que la música, tanto vocal como instrumental, fue bien cultivada entre los hebreos, los cristianos del Nuevo Testamento y la iglesia cristiana a través de los siglos. También agrega que una mirada al Antiguo Testamento revela cómo el pueblo antiguo de Dios se dedicó al estudio y la práctica de la música, que ocupa un lugar único en los libros históricos y proféticos, así como el salterio. Los estudios de la música y el teatro que estudian la historia y la antropología de la cultura semita y judeocristiana temprana han descubierto vínculos comunes en la actividad teatral y musical entre las culturas clásicas de los hebreos y las de los griegos y romanos posteriores. El área común de actuación se encuentra en un fenómeno social llamado letania. Es una forma de oración que consiste en una serie de invocaciones o súplicas. La revista de religión y teatro resalta que entre las primeras formas de letania, en que la letania hebrea estuvo acompañada de una rica tradición musical. En Génesis 4:21 indicaba que Jubal es el padre de todos los que manejan el arpa y la flauta. El Pentateuco, que el Pentateuco es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia, que la tradición judeocristiana atribuye al patriarca hebreo Moisés. Entonces, el Pentateuco casi guarda silencio sobre la práctica y la instrucción de la música en la vida temprana de Israel. En 1 Samuel 10 hay más representaciones de grandes coros y orquestas. Estos grandes conjuntos solo podían ejecutarse con ensayos extensos. Esto había llevado a algunos estudiosos a teorizar que el profeta Samuel dirigió una escuela pública de música para una amplia gama de estudiantes. En la antigua Grecia la música era una parte importante de la vida social y cultural. Los músicos y cantantes desempeñaban un papel destacado en el teatro griego. Se realizaban interpretaciones de coros mixtos para el entretenimiento, la celebración y ceremonias espirituales. Entre los instrumentos se incluían el aulos de doble lengua, que los aulos o veo doble fue un instrumento musical de viento de la antigua Grecia. El músico que lo tocaba recibía el nombre de auleta. Los romanos también usaron este instrumento y lo llamaban tibia para imitar el treno funerario de Medusa, quien nada más tenerlo lo lanzó a lo lejos porque se percató de que soplar el instrumento deformaba sus rasgos. Dicho esto, también se incluía un instrumento de cuerda pulsada, la lira, principalmente del tipo especial llamado kitara. La música era una parte importante de la educación y a los niños se les enseñaba música a partir de los 6 años. La teoría de la música griega incluía los modos musicales griegos, que finalmente se convirtieron en la base de la música clásica y religiosa occidental. Más tarde, las influencias del Imperio Romano, Europa del Este y el Imperio Bizantino cambiaron la música griega. El epitafio es el ejemplo más antiguo que se conserva de una composición musical completa, incluida la notación musical, y la obra escrita más antigua que sobrevive sobre el tema de la teoría musical es Armónica Stoichea de Aristóxeno. En la antigua Roma la música fue parte de la cultura romana desde los tiempos más remotos. Las canciones Carmen, que significa cantar, era una parte integral de casi todos los eventos sociales. Un claro ejemplo es el Carmen Seculare de Horacio, que fue encargado por Augusto e interpretado por un coro mixto de niños en los Juegos Seculares del 17 a.C.
a.C. La música era habitual en los funerales y la tibia, que es el aulos griego, un instrumento de viento madera que se tocaba en los sacrificios para protegerse de las malas influencias. Bajo la influencia de la teoría griega antigua, se pensaba que la música reflejaba el orden del cosmos y se asociaba particularmente con las matemáticas y el conocimiento. En la Edad Media no hay mucho que decir entre los 476 a 1400. Comenzó con la introducción del canto monofónico, que es una línea melódica única en los servicios de la Iglesia Católica. La notación musical, que es nada más que un sistema de escritura utilizado para representar gráficamente una pieza musical, permitiendo a un intérprete que la ejecute de la manera deseada por el compositor. Dicho esto, la notación musical se usó desde la antigüedad de la cultura griega, pero en la Edad Media la notación fue introducida por primera vez por la Iglesia Católica para que las melodías de los cánticos pudieran escribirse. Esto para facilitar el uso de las melodías para la música religiosa en todo el mundo católico. Hay un repertorio medieval europeo que se ha encontrado en forma escrita desde antes del 800. Es el canto llano litúrgico monofónico de la Iglesia Católica, cuya tradición central se llamaba canto gregoriano. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes, sub honore generici martyris. A la par que existía una vibrante tradición de canto secular, por ejemplo, los compositores de este periodo son Leonin, Perotin, entre otros. En el Renacimiento la música se centró más en temas seculares en los años 1400 a 1600. Alrededor de 1450 se inventó la imprenta, que hacía partituras impresas mucho menos costosas y más fáciles de producir en masa. A mayores partituras ayudó a difundir los estilos musicales más rápidamente y en una área más amplia. Los músicos y cantantes a menudo trabajaban para la iglesia, las cortes y las ciudades. A mediados del siglo XV, los compositores escribieron música sacra ricamente polifónica, en la que se entrelazaban simultáneamente diferentes líneas melódicas. Los compositores que sobresalieron en esta época son Josquin de Prez, Jaume Dufay, Tomás Luis de Victoria, entre otros. Cuando las actividades musicales pasaron por la iglesia a las cortes aristocráticas, reyes, reinas y príncipes, estos compitieron por los mejores compositores. Estos mismos provenían de los Países Bajos. También se les llamaban compositores flanco-flamencos y ocuparon cargos importantes en toda Europa, mayormente en Italia. En Alemania, Inglaterra y España son algunos países que tuvieron una gran actividad musical. En el periodo barroco la música tuvo lugar entre 1600 y 1750, cuando el estilo artístico barroco floreció en toda Europa, y durante este tiempo se expandió la música en su rango y complejidad. La música barroca comenzó cuando se escribieron las primeras óperas, como es la música vocal dramática solista acompañada de orquesta. Los compositores barrocos alemanes escribieron para pequeños conjuntos que incluían cuerdas, metales y viento madera, que los utilizaban para coros e instrumentos de teclado, como órgano, clavecín y clavicordio. Durante este periodo se definieron varias formas musicales importantes que perduraron en periodos posteriores, cuando se expandieron y evolucionaron aún más, incluida la fuga, la invención, la sonata y el concierto. El estilo barroco tardío era polifónicamente complejo y ricamente ornamentado. En la época barroca sobresalieron compositores muy importantes tales como George Friedrich Händel, George Philipp Telemann, Antonio Vivaldi y por último Johann Sebastian Bach o Bach, que este último compuso la tocata y fuga en re menor. Por eso fue un destacado compositor en la era barroca de la música. En el periodo clasicismo, que es en 1730-1820, tenía como objetivo imitar lo que se consideraba los elementos clave del arte y la filosofía de la antigua Grecia y antigua Roma. La música del periodo clásico tiene una textura más ligera, clara y considerablemente más simple que la música barroca que la precedió, ya que la primicia fue la homofonía, donde una melodía prominente y una parte de acompañamiento de acordes subordinados son claramente distintas. Las melodías instrumentales clásicas tendían a ser casi siempre vocales y cantables. También se desarrolló
desarrollaron nuevos géneros y el fortepiano, que es el precursor del piano moderno, reemplazó al clavicémbalo y al órgano de la época barroca como principal instrumento de teclado, aunque este último siguió utilizándose en la música sacra como las misas. Uno de los cambios más importantes realizados en el periodo clásico fue el desarrollo de conciertos públicos. La aristocracia seguía desempeñando un papel importante en el patrocinio de conciertos y compositores, pero ahora con una particularidad, ya que podían sobrevivir sin ser empleados permanentes de reyes o príncipes. La expansión de los conciertos orquestales requirió la construcción de grandes espacios para espectáculos públicos. La música sinfónica, incluidas la sinfonía, el acompañamiento musical al ballet y los géneros vocales instrumentales mixtos, como la ópera y el oratorio, se hicieron más populares. Algunos de los compositores más destacados del clasicismo están Carl Philipp Emanuel Bach, Christoph Willibald Gluck, Johann Christian Bach, Joseph Haydn, Franz Schubert, entre otros. La música romántica, que abarca de 1810 a 1900 después de Cristo, que es del siglo XIX, tenía muchos elementos en común con los estilos románticos en la literatura y la pintura de la época. Fue un movimiento artístico, literario e intelectual que se caracterizó por su énfasis en la emoción y el individualismo, así como la glorificación de todo el pasado y la naturaleza. La música romántica se expandió más allá de los estilos y formas rígidos de la era clásica, hacia piezas y canciones expresivas más apasionantes y dramáticas. Compositores como Richard Wagner y Johannes Brahms intentaron aumentar la expresión emocional y el poder en su música para describir verdades más profundas o sentimientos humanos con poemas sinfónicos. Los compositores intentaron contar historias y evocar imágenes o paisajes a través de la música instrumental. Los compositores románticos crecieron en idiosincrasia y fueron más allá en el sincretismo de explotar diferentes formas de arte en un contexto musical como la literatura, la historia, que son personajes históricos y leyendas, o la naturaleza misma. El amor romántico o el anhelo fue un tema predominante en muchas obras compuestas durante este periodo. En algunos casos se siguieron utilizando las estructuras formales del periodo clásico, como por ejemplo la forma sonata utilizada en cuartetos de cuerda y sinfonías, pero estas formas se ampliaron y modificaron. En los años posteriores a 1800, la música desarrollada por Ludwig van Beethoven y Franz Schubert introdujo un estilo más dramático y expresivo. En el caso de Beethoven, los motivos cortos desarrollados orgánicamente llegaron a reemplazar a la melodía como la unidad compositiva más significativa. Los conciertos públicos se convirtieron en una parte importante de la sociedad urbana acomodada. También vio una nueva diversidad en la música para teatro, incluida la operata, la comedia musical y otras formas de teatro musical. El piano fue un instrumento representativo de esta época, no solo en el ámbito musical sino también en el técnico, ya que gracias a los avances logrados debido a la revolución industrial, su mecanismo fue mejorado sustancialmente. De la misma forma que el capitalismo influyó en el modo de organización jerárquico de las cadenas de producción, el piano se utilizó como herramienta para conseguir la expresión musical y como ayuda a la composición. En el siglo XIX, una de las formas clave en que las nuevas composiciones se dieron a conocer al público fue mediante la venta de partituras, que los amantes de la música aficionados de clase media tocaban en casa en su piano y otros instrumentos comunes como el violín. La música del siglo XX, la invención de nuevas tecnologías eléctricas como la radiodifusión y la disponibilidad de discos de gramófono en el mercado masivo significó que las grabaciones sonoras de canciones y piezas escuchadas por los oyentes, ya sea en la radio o en su tocadiscos, se convirtieron en la principal vía para aprender sobre nuevas canciones y piezas. Hubo un gran aumento en la escucha de música a medida que la radio ganó popularidad y los fonógrafos se utilizaron para reproducir y distribuir música, porque mientras que en el siglo XIX el enfoque en las pinturas restringió el acceso de nueva música a las personas de clase media y alta que podían leer música y poseían piano e instrumentos. En el siglo XX cualquier persona con radio o tocadiscos podía escuchar óperas, sinfonías y grandes bandas en la comodidad de su casa. Esto permitió a las personas de bajos ingresos que podían pagar una entrada para un concierto de ópera o sinfónico. Esto significaba que las personas podían escuchar música de diferentes partes del país, además de diferentes partes del mundo, incluso si no podían permitirse viajar a dichos lugares. Esto ayudó a difundir los estilos musicales. El enfoque de la música artística en el siglo XX se caracterizó por la exploración de nuevos ritmos, estilos y sonidos. Tras las consecuencias de la Primera Guerra Mundial influyeron en muchas de las artes, incluida la música, y algunos compositores comenzaron a explorar sonidos más oscuros y ásperos. También los compositores utilizaron estilos musicales tradicionales como el jazz y la música folclórica como fuente de ideas para la música clásica. En el siglo XX algunos compositores fueron influyentes en la música artística clásica, tales como Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg y John Cage.
Las grabaciones de sonido también fueron de gran influencia en el desarrollo de los géneros populares, porque permitió que las grabaciones de canciones y bandas se distribuyeran ampliamente. La introducción del sistema de grabación multiplista tuvo una gran influencia en la música rock, porque podía hacer mucho más que grabar la interpretación de una banda. Usando un sistema multiplista, una banda y su productor musical podrían sobregrabar muchas capas de pista de instrumentos y voces, creando nuevos sonidos que no serían posibles en una actuación en vivo. El jazz evolucionó y se convirtió en un género musical importante a lo largo del siglo XX y durante la segunda mitad de ese siglo. La música rock hizo lo mismo. Entonces el jazz es una forma de arte musical estadounidense que se originó a principios de siglo en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos a partir de una confluencia de tradiciones musicales africanas y europeas. Ahora bien, ¿qué hay de la música rock? Es un género de música popular que se desarrolló en la década de 1960 a partir del rock and roll, que este mismo es un género musical de ritmo marcado derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense y popularizado desde los años 1950, y el cantante más influyente de este género es Elvis Presley. Dicho esto, el sonido del rock a menudo gira en torno a la guitarra eléctrica o acústica y utiliza un fuerte ritmo de fondo establecido por una sección rítmica, junto con la guitarra o los teclados. El saxofón y la armónica de estilo blues se utilizaron como instrumentos solistas. En la década de 1980, los músicos pop comenzaron a usar sintetizadores digitales como el Yamaha DX7, cajas de ritmos electrónicas como el Roland TR-808 y dispositivos de bajo sintetizado como el Roland TB-303 o teclados de bajo sintetizado. En la década de 1990 se utilizó una gama cada vez más amplia de dispositivos e instrumentos musicales de hardware computarizados y software, por ejemplo estaciones de trabajo de audio digital. En la década de 2020 y los sintetizadores de software y las aplicaciones de música de computadora permitieron crear y grabar varios tipos de música, como electrónica de baile en su propia casa, agregando instrumentos muestreados y digitales y editando la grabación digitalmente. En 1990 algunas bandas de géneros como el nu metal comenzaron a incluir DJs en sus bandas. El trabajo de los DJs era que creaban música manipulando música ya creada en tocadiscos o reproductores de CD utilizando un mezclador de DJ. Ahora bien, en la cultura y música estamos de acuerdo que todas las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. La mayoría de las especies animales también son capaces de producir sonidos de una forma organizada para comunicar una gran variedad de mensajes. Lo que detiene a la música de los hombres no es tanto el ser una combinación correcta o armoniosa o bella de sonidos en el tiempo, como el ser una práctica de los seres humanos dentro de un grupo social determinado. Independientemente de lo que las diversas prácticas musicales de diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no perder de vista la diversidad en cuanto a los instrumentos utilizados para producir música, en cuanto a las formas de emitir la voz, a tratar el ritmo y la melodía, y sobre todo en cuanto a la función que desempeña la música en las diferentes sociedades, porque no es lo mismo la música que se escucha en una celebración religiosa que la música que se escucha en un anuncio publicitario, ni la que se baila en una discoteca. La mayoría de las definiciones de música solo se toman en cuenta algunas músicas producidas durante determinado lapso en Occidente, creyendo que sus características son, entre comillas, universales, es decir, comunes a todos los seres humanos de todas las culturas y de todos los tiempos. Dice Schopenhauer, la música repercute en el hombre de la manera tan potente y magnífica que puede ser comparada a una lengua universal, cuya claridad y elocuencia supera a todos los idiomas de la tierra. Muchos piensan que la música es un lenguaje universal, puesto que varios de sus elementos como la melodía, el ritmo y especialmente la armonía son plausibles de explicaciones más o menos matemáticas, y que los humanos en mayor o menor medida estamos naturalmente capacitados para percibir como bello. Otro de los fenómenos más singulares de las sociedades occidentales u occidentalizadas es la compleja división del trabajo de la que es objeto la práctica musical. Por ejemplo, muchas veces es uno quien compone la música, otro quien la ejecuta y un tercero quien cobra las regalías. La idea de que quien crea la música es otra persona distinta de quien la ejecuta, así como la idea de que quien escucha la música no está presente en el mismo espacio físico en donde se produce. Es solamente posible en la sociedad occidental de hace algunos siglos. Lo más común, es decir, lo más universal, es que creador e intérprete sean la misma persona. Pero, ¿qué hay de la notación musical? Desde la antigua Grecia, en lo que respecta a la música occidental, existen formas de notación musical. Sin embargo, es a partir de la música de la Edad Media, principalmente canto gregoriano, que se comienza a emplear el sistema de la notación musical que evolucionó al actual. El Renacimiento cristalizó con los rasgos más o menos definitivos con que lo conocemos hoy, aunque como todo lenguaje, ha ido variando según las necesidades expresivas de los usuarios. El discurso musical está dividido en unidades iguales de tiempo, llamadas compases. Cada línea vertical que atraviesa el pentagrama marca el final de un compás y el comienzo
comienzo del otro. Entonces al comienzo del pentagrama habrá una fracción con dos números. El número de arriba indica la cantidad de tiempos que tiene cada compás. El número de abajo nos indica cuál será la unidad de tiempo. Ahora, para escribir las duraciones se utiliza un sistema de figuras. Por ejemplo, la redonda, que es representada con un círculo blanco. La blanca, que es representada con un círculo blanco pero con un palito vertical llamado plica. La negra, al igual que la blanca pero con un círculo negro. La corchea, igual que la negra pero con un palito horizontal que comienza en la punta de la plica. La semicorchea, igual que la corchea pero con dos palitos horizontales. Y así sucesivamente. Cada una vale la mitad de su antecesora. Por ejemplo, la blanca vale la mitad que una redonda y el doble que una negra. De esta forma sucesivamente. Por otro lado, las figuras son duraciones relativas. Para saber qué figura es la unidad de tiempo en determinada pintura, debemos fijarnos en el número inferior de la indicación del compás. Es decir, si es 1, cada redonda corresponderá a un tiempo. Si es 2, cada blanca corresponderá a un tiempo. Si es 4, cada tiempo será representada por una negra, así sucesivamente. Una partitura encabezada por 3/4 estará dividida en compases en los que entren 3 negras, o lo que es lo mismo 6 corcheas, o una negra y 4 corcheas, etc. Otro ejemplo es un compás de 4/8, tendrá 4 tiempos, cada uno de ellos representados por una corchea, y de esta forma sucesivamente. Ahora, para representar los silencios, el sistema posee otros signos que representan un silencio de redonda, de blanca, etc. Pero, ¿cómo se ven? Pues las duraciones están establecidas según una relación binaria, o lo que es lo mismo doble o mitad, lo que no provee la subdivisión por 3, que será indicada con tresillos. Cuando se desea que una nota o silencio se le agregue la mitad de su duración, se le coloca un punto a la derecha que se llama puntillo. Cuando se desea que la nota dure, además de su valor, otro determinado valor, se escriben dos notas y se las une por medio de una línea arqueada llamada ligadura de prolongación. En general, las incapacidades del sistema son subsanadas apelando a palabras escritas más o menos convencionales, que generalmente son en italiano. Un ejemplo de esto podría ser las intensidades que se indican mediante el uso de una F, forte, o lo que se traduce como fuerte, o una P, piano, o su traducción, suave, o poniendo varias Fs y Ps juntas. La velocidad de los pulsos se indica con palabras al comienzo de la partitura que son, en orden de velocidad, largo, lento, adagio, moderato, andante, allegro, presto. Dicho todo esto, la música tiene beneficios a nivel psicológico y neurológico. Al practicar la ejecución musical sobre la base de un instrumento, promueve un mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones musicales activan ambos hemisferios cerebrales. A causa de esta actividad, la concentración, memoria y disciplina de un estudiante se ven a duelo al ejercitarse, y este ejercicio suele mejorar la capacidad de las aptitudes mencionadas. En el momento en el que el cerebro se ve retado a dividirse en varias funciones que requieren concentración y precisión, como el tocar instrumentos ya sea piano, guitarra, violín, contrabajo, entre otros, mejora sus funciones. Pero esto está comprobado científicamente. Estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad de California han comprobado que la práctica de instrumentos musicales hace que los dos hemisferios cerebrales formen nuevas conexiones, cuya realización produce que el cerebro tenga un mejor rendimiento en los campos de la concentración, como lo es la memoria y el aprendizaje. Un prestigioso y legendario científico español de la neurociencia moderna, llamado Santiago Ramón y Cajal, descubrió que la única actividad que hacía más conexiones en las células cerebrales era tocar el piano, y que en este instrumento se empleaba cada dedo en una tecla distinta, enfocándose cada mano en distintos ritmos y velocidades. Añadió también que los pies tienen una importante función al utilizarse los pedales. También a nivel mental se considera muy útil la teoría musical para facilitar el aprendizaje de otros idiomas, por ejemplo, como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo. Tienen mucho que ver con las variaciones del habla en los distintos idiomas. Cada uno de estos tiene un acento distinto, y en la música descubrimos los diversos tonos, timbres y ritmos que se podrían acoplar a los diferentes idiomas. Hoy en día existen muchos géneros musicales alrededor del mundo, que ha ido evolucionando conforme pasan los siglos y los eventos históricos de la humanidad. Estos son algunos ejemplos de los diferentes tipos de géneros musicales esparcidos por el planeta.
trees of green. Red roses too. I see them. De no tener que mi lecho siento un vacío en el pecho, a mí me siento deshecho. Y ahí es que pienso en el bonito comienzo de este amor que fue intenso. Si te perdí fue por menso, quedé en suspenso. Los besos que yo te daba, la forma. Entonces, ¿qué es la música? A mi conclusión personal y con la que estoy más de acuerdo, y como lo hemos visto a lo largo de este vídeo, es que la música es la combinación ordenada para formar un ritmo, melodía y armonía. De esta forma resulta agradable a los oídos. Por su carácter inmaterial, es decir, que no es material, la música se considera como un arte temporal o del tiempo, al igual que la literatura. Está comprobado científicamente que escuchar música tiene muchos beneficios y en el bienestar general, ya que nos ayuda a regular las emociones y de esta forma crear felicidad y relajación en la vida cotidiana. La música también puede trasladarnos a un estado de ánimo mucho más positivo. También podremos recordar momentos felices con la música. Además, nos ayuda a aumentar la autoestima y la confianza en nosotros mismos. Esto y otros muchos más beneficios nos puede brindar al escuchar música.